Buen día a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy en la materia artística vamos a trabajar lo que tiene que ver con el arte moderno. Recordarles entonces a las personas que van llegando que por favor escriban su nombre completo en el chat para saber que estuvieron presentes en la clase. Bueno, y bueno, recordarles entonces que las anotaciones de las clases que hemos visto hasta el día de hoy se tienen que enviar hasta el día de hoy a la medianoche y que si tienen pues algún problema relacionado con el envío, sea se fue la luz, sea no tengo internet, sea como me dijeron ahorita que está lloviendo y que los datos están difíciles para acceder y algún internet, pues entonces me avisan por favor con tiempo o cuando pues tengan el internet disponible o el dispositivo disponible y acuérdense que si me van a enviar algo después de la medianoche, tienen que enviármelo con un audio de su acudiente, pues comentándome eh, la situación pues que está pasando. Listo. Disculpen un momento. Bueno, vamos entonces a hablar principalmente de lo que tiene que ver con el arte moderno. Vamos a ver un video que nos especifica más. Voy a ampliarles acá. Listo. El arte moderno, entonces, como lo conocemos hasta el momento, es un arte mayormente pues apegado a lo que tiene que ver con lo del realismo, es decir, con una formación realista del cuerpo humano, una formación mayormente realista del color y de la interpretación de este, ¿cierto? Espérenme que es que Rivera anda más perdido que un berraco y no se ha dado cuenta que tenemos un grupo en donde llegan las invitaciones a las clases y pues me toca aquí reenviarle porque si no después hay problema y no asiste. Bueno, entonces apegado pues a este término de que el arte moderno tiene un concepto mayormente asociado a la realidad, entonces, ay no, qué pereza. Entonces, debemos recordar pues que sus antecesores, como lo vimos también en el cubismo, no tenían un concepto, por ejemplo, del cuerpo o de lo que tiene que ver con la formación del ser humano de una forma tan realista o de una forma pues tan viva en lo que tiene que ver con colores. Ellos se dedicaban o a un solo color, ¿cierto? Una época, por ejemplo, azul o una época, por ejemplo, rosada o estaban mayormente dedicados a la interpretación como tal de la pintura. Aquí también se ha tenido un poco sobre todo la interpretación, ¿cierto? Porque en el arte moderno pues se habla de qué es lo que expresa el cuadro, qué es lo que se siente al ver el cuadro, ¿cierto? Eh, pero digamos que si queremos especificar una época del arte para poder entender, digamos, esta subjetividad, sería pues en la época moderna del arte. Y vamos a ver entonces varios puntos, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver y quiero que destaquen es las apreciaciones de las pinturas que vamos a mostrar en estas diapositivas. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una interpretación completamente diferente de dicho arte y pues va a entender qué tipo de expresiones es el que se quiere dar, ¿cierto? Sobre todo si podemos decir, no, es que yo aquí veo una bailarina, no, es que yo veo puros triángulos azules y puntos negros, o no, yo veo, no sé lo que veo, ¿cierto? Todo depende, digamos, de qué concentración y qué importancia le damos a cada uno de los cuadros que vamos a ver. Una de las características, entonces, como les estaba diciendo mayormente del arte moderno, es entonces que se define como un arte en desarrollo, no solamente, digamos, en esta época, sino que viene desde la época del Renacimiento y la Revolución Francesa. Estamos hablando, como lo dice en la diapositiva, de tipo más o menos siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI,
Eh, entonces ha pasado muy buen tiempo en el que el desarrollo del arte pues se ha dado de una forma completamente diferente. Eh, este término moderno entonces entiende un conjunto de prácticas principalmente, no de una época, ¿ya? Para poder que entendamos esto. Es lo que tiene que ver con moderno, entiende entonces a las prácticas especialmente pictóricas y escultóricas en un estado avanzado para su época, ¿ya? Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con la pintura moderna es las pinturas que han tenido un nuevo tipo de estilo, un nuevo tipo de pictogramas, por ejemplo, eh, en relación con la tradición que va en contra de su época. Entonces, por ejemplo, un artista puede ser moderno a pesar de que, por ejemplo, fuera de la época del siglo XVII o el siglo XVIII, ¿ya? Sin importar que sea contemporáneo. Ser contemporáneo, pues ya es una cosa completamente diferente. El proyecto moderno, entonces, es una serie de sucesos a gran escala que influyen en un cambio de un nivel global. Las personas en el mundo, como la Revolución Francesa y como la Revolución Industrial, entonces, no solo, digamos, destacan en lo que tiene que ver con una revolución social, ¿cierto? Sino también en esa revolución del arte y del expresionismo humano, porque recordemos entonces que las épocas tienen cada uno una característica y, por ejemplo, en este caso, cuando se realiza la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se remarca entonces lo que tiene que ver con revolución. Van en contra de un status quo que se maneja en la sociedad del momento. Aquí entonces ese proyecto moderno se destaca es por eso, se destaca porque los colores, las formas y la interpretación de los artistas hacen un hito, hacen un paréntesis en todo lo que tiene que ver con lo que se da por el momento. Digamos que en la época del siglo XVIII se pintaba, aún se pintaban, digamos, pinturas relacionadas con el cristianismo, y de pronto alguien dijo, no, vamos a pintar una mujer desnuda, y eso, digamos, ya caracterizaba que el pintor fuera moderno, porque iba totalmente en contra, digamos, de los preceptos que la época tenía. En respecto entonces a las épocas, debemos reconocer que los principios del el proyecto moderno no solo se basan en el arte como tal, ¿cierto? Sino también en la ciencia y en la moral. En la ciencia, pues porque la confianza y el conocimiento de la naturaleza está pues en el bienestar y en la felicidad del ser humano. El científico de la época estaba más interesado de cualquier época. Estaba más interesado, digamos, en tratar de indagar las verdades del universo, y el científico moderno está más interesado en lo que tiene que ver con cómo la naturaleza impacta en el bienestar y la felicidad del ser humano, ¿cierto? Eso de pronto en muchas épocas no interesaba porque para qué. Pero, por ejemplo, en un estado social, la moral del momento entonces tenía una concepción de la ética y el derecho bajo los principios universales. En muchos estados todavía, digamos, en varios siglos atrás, bueno, para no irnos tan atrás, digamos que hace un siglo, la moral y la concepción social estaban, por ejemplo, con la esclavitud o, por ejemplo, con un estado racial muy marcado. Se sigue viendo, pues sí, obviamente se siguen viendo algunos rezagos de ese comportamiento social, pero para poder entender que una persona era moralmente moderna, entonces se entendía que a pesar de que vivía en una época socialmente racial, tenía un concepto ético completamente relacionado con los derechos que todos tenemos que tener, pues el derecho a la vida, el derecho a un estudio, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y en el arte, pues como les he ido diciendo, entonces empieza a entender una reflexión o una independencia estética respecto a la religión y al juicio y al gusto de la corte y la nobleza. Entonces ya el pintor moderno no era el pintor que pintaba para el rey, no era el pintor que pintaba para la iglesia, no era este pintor que pintaba bajo los preceptos de no desnudos, ni arte entre comillas pagano, sino que era el artista que le importaban más lo que él pensaba, lo que él sentía y lo que quería. Por eso estos artistas, por ejemplo, normalmente los artistas en su época, que ahorita consideramos que son
unos genios en su pensamiento y en su forma, fueron muy criticados, ¿ya? Eh, ¿Ustedes me pueden recordar cómo se llamaba la persona del mito este de que le cayó una manzana en la cabeza y así se dio cuenta que existía la gravedad? Isaac Isaac Newton. Newton. Eso, Isaac Newton. Newton. Isaac Newton terminó siendo, si no estoy mal, asesinado por la iglesia, puesto que en un momento en donde el teocentrismo pues era ese, la respuesta era todo Dios, Y eh, que la Tierra estaba centrada en el y universo. que la tierra era plana, aunque aún hay terraplanistas por Cristo bendito, Sí. eh, eh, a él, pues él presenta esto a los reyes y a las cortes de que, bueno, no es plano, de que es circular, porque existe algo llamado la gravedad, que hace que los objetos se atraigan, y le dijeron loco, lo trataron de que por favor deje de ser tan ridículo. Si la Tierra fuera redonda, entonces el monstruo del borde no se comería los barcos que no volverían nunca. Por favor, deje de ser loco. Entonces, ¿cómo hace el Sol para ocultarse si la Tierra es redonda? O cómo hace la Luna para salir del otro lado mientras el Sol está entrando. Es decir, por favor, debe ser tan ridículo. Entonces, ahí fue donde la comunidad científica, que no lo apoyaba, luego se dio cuenta que tenía toda la razón. Pero fue muy tarde, ya lo habían asesinado por parte de la iglesia. Eh, pero aún así, pues se utilizaron sus conceptos tan modernos, ¿cierto? Y pues se llegó al concepto de ciencia que tenemos hasta el momento. Son esas personas que han causado una revolución. Recuerden entonces que a pesar de que la iglesia en su momento cristiana, en su momento católica, prácticamente no existía, llegó un hombre que lo revolucionó todo. Dijo, Dios no tiene por qué ser un Dios vengativo, un Dios que castiga, un Dios que no perdona, y llega Jesús, que es un revolucionario que tiene la palabra de Yahvé completamente diferente a los demás, y existió una parte conservadora de esa iglesia que estaba tan nueva que dijo, este men está loco, él no puede ser el hijo de Dios, principalmente lastimosamente fueron los judíos, quienes lo persiguieron y quienes pues dijeron que él no era el hijo de Dios. Y hombre, fue un hombre que terminó causando una revolución social, una revolución histórica, y que pues su palabra llegó mucho más allá de lo que se pensaba que iba a llegar. Em, bueno, sigamos entonces con las diapositivas. Bueno, por acá ya hay 15 personas. Recordarles, por favor, que escriban su nombre en el chat, por favor, para saber que estuvieron acá. Apreciemos por un momento este cuadro. Este cuadro definitivamente tiene una característica moderna. ¿Por qué? Porque este cuadro es completamente ajeno a la estética que puede llegar a manejarse desde el siglo XV hasta digamos, siglo XVIII, por ahí, creo yo, si no estoy mal. ¿Por qué? Va en contra totalmente de la estética. Si ustedes recuerdan lo que tiene que ver con ese arte del Renacimiento, ese arte de la época medieval y demás, la estética estaba más que todo pensada hacia el teocentrismo y hacia el cuerpo humano como un recinto sagrado que debe ser respetado y no podía ser desnudo. Pero el naturalismo como este, por ejemplo, que nos muestra un paisaje completamente gris, que no tiene, digamos, una técnica establecida, sino que puede ser acuarela sobre lienzo y algunas punzadas y pinturas que de pronto pueden llegar a ser hasta desagradables para algunos, puede denotarse un claro, una clara utilización del arte para poder expresar la naturaleza. Allí es donde viene digamos, la revolución, porque pues los críticos de la época se decepcionaban completamente y decían que esto no era arte. Y esa poca aceptación es lo que ha traído muchísimos problemas al mundo, porque seamos sinceros, si a Hitler lo hubieran admitido en la Academia de Artes no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Pero bueno, en la No. historia es diferente. Es opinión de la gente, por ahí escuché un no. Ay, Dios. Entonces, por ejemplo, esto también es arte moderno,
por esas mismas características. Utiliza, digamos, técnicas fuera de lo común, aunque no lo crean. Esta técnica no es como la que ustedes pueden llegar a hacer en su cuaderno, que toman un lápiz y forman su Pero palma. porque parece arte rupestre. Exacto, ahí va. Muy bien hecha, muy buena observación, Lisette. Eh, Parece arte rupestre precisamente porque el arte rupestre, entre algunas secciones de la crítica del arte, se debe tener, digamos, como está, como de una forma natural. En cambio, acá lo que quiso hacer el artista fue implementar la misma técnica que se utilizaba en el arte rupestre. ¿Alguien recuerda cuál era la técnica que se utilizaba para pintar las manos en las cuevas? Ese polvito como rojo y solamente poner las manos ahí. No necesariamente. Se ¿Alguien? machacaban plantas, algo así, me Ajá, acuerdo. Pues ajá, creo que sí. dije, un polvito rojo que Es que un sacaban polvito rojo y ñam, 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 ñam. No, como achote o algo así. exacto, eso es lo que les iba a decir. ¿Alguien conoce el achote? El achote Yo, es una planta que tiene una pigmentación de tipo roja. Y lo que hacían, pues se dice, ¿no? Porque pues exactamente no se sabe, pero se piensa que es así, que la técnica que utilizaban los cavernícolas era tomar este achote en la boca, mezclarlo con la saliva y en algún momento utilizarlo como si fuera un aerógrafo, escupirlo frente a la mano. Entonces lo que quedaba era como tal la impresión de la mano. Eso es lo que hizo este artista aquí. Básicamente utilizar también pigmentos, no necesariamente achote, como pueden ver, digamos, hay unas difuminaciones entre los negros, los amarillos, los rojos y los naranjas para, primero, simular el color de la piedra en el que se pintaba. Obviamente esto no fue pintado en piedra. Y después, pues, asimilar que existían muchas manos, no solamente las que se pintaban como tal en las cuevas, porque las que se pintaban en las cuevas eran una o dos. Simplemente para decir, esta es mi cueva, respétenla, aquí voy a tener mi casa, etcétera, etcétera. Pero en cambio, este artista fue más allá. Este artista nos demostró entonces que se podía hacer arte rupestre en el arte moderno de la época, sin respetar, digamos, que el arte rupestre tenía un estado original y utilizó su propio estilo. Aquí, digamos, de pronto porque la calidad de la imagen es muy mala, pero la foto original demostraría que, digamos, existe una calidad para la delineación de las manos, cosa que de pronto en el arte rupestre no estaba, y que la mezcla pues de pigmentos, de amarillos, negros, rojos y anaranjados, pues no estaban tampoco en el arte rupestre. Y eso, digamos, eso choca para algunos críticos del arte y por eso fue que llega a ser moderno. Eh, Aquí sí va a haber un choque, porque eso es es que, cubismo. sí, exactamente. Hay un choque porque algunos dirían es cubismo, otros dirían es arte conceptual, otros dirían es arte ampartista, otros dirían que es arte que se hace con Paint un día desocupado. En parte Eh, no. sí, no, podría llegar a hacerlo, porque entonces el artista diría, yo pinté esto en Paint bajo los Porque da, ácidos, porque da etcétera. vida y es lo que siente el Sí, autor y bla, bla, bla. porque da vida, se siente la felicidad a través de los colores y nadie había utilizado una aplicación como Paint para hacer arte hasta el momento. Cosa que es mentira, sabiendo que uno hacía eso cuando estaba más desocupado que un berraco y no había nada que ver en la clase de sistemas. Entonces, pues ahí yo creo que el choque siempre está es en el tratar de aceptar si lo que se hace aquí en esta pintura es arte o no, ¿ya? Y es como una discusión que yo quisiera hacer en otro tipo de clase. Quisiera enseñarles lo que tiene que ver con el arte ampartista. Yo lo sé todo y lo odio. Sí, el que conoce el arte ampartista lo odia, pero también lo ama. Es decir, el que gana dinero con el arte ampartista lo ama, porque así son los ampartistas. Pero no En algún momento les voy a traer las grabaciones de una ampartista muy conocida llamada Yoko Ono, sí, eh, la conozco. y les enseñaré por qué fue el cáncer para la banda de los Beatles. Bueno, sigamos más adelante. Los principios entonces del proyecto moderno, como les decía, ya los hemos repasado.
Vamos entonces a mostrar sus funciones y las funciones como tal del arte moderno. Las funciones entonces se enmarcan en este proyecto moderno artístico y son la manifestación de lo que queda fuera de lo expresado por el lenguaje racional, ¿cierto? Específicamente lo que dice la ciencia. Recordemos entonces que en el arte, en la ciencia o en la moral, todo lo que tiene que ver con lo que está fuera de esa expresión tradicionalista puede considerarse entonces moderno. El uso entonces del poder crítico para poder inspirar y proponer nuevos modelos de vida, entonces también se declamaría o se establecería en ese arte moderno y revelar al fin y al cabo pues diferentes perspectivas sobre la existencia de un mismo pensamiento es lo que puede llegar a clasificarse moderno. ¿Qué es, digamos, el mensaje que quiere enviar el proyecto moderno o todo lo que tiene que ver con el modernismo? Que no debemos quedarnos con lo que tenemos, ¿ya? No, es que en esta época todo el mundo pinta manos y yo quiero ser un gran pintor de manos. Pues, ¿para qué? ¿Por qué no pinta pies? ¿Ya? ¿Qué problema hay? No, es que no me van a aceptar. Pues es que igual el mundo del arte, el mundo de la ciencia o el mundo de la sociedad en sí es difícil de que se acepte. Y yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, este término de corrupción ha estado en todos los lados y esto también, digamos, afecta el arte. Y es que para poder de pronto vos ser un artista reconocido, que te den una galería, que te den un espacio, vos tenés que pagar un dinero a ciertas personas, lastimosamente a veces hasta hacer favores sexuales, a veces, como dicen por ahí, dar un sobornillo a ciertas personirijillas para poder llegar, digamos, a lo que se tiene en cuenta. Eso no es como que, ay, voy a hacer esta pintura, voy a llevarla al Museo Rayo, yo qué sé, y inmediatamente la van a colgar. No, eso no es tan así. Entonces le van a decir a usted bobadas como, por ejemplo, no, es que necesita primero pasar por una crítica artística, usted qué estudios tiene, quién da el aval de esto, ¿cierto? Porque usted tiene que tener un padrino, entre comillas, artístico y eso es lo que, digamos, frena lo que tiene que ver con la revolución moderna, porque entonces hay gente que tiene muy buenas ideas, pero la corrupción, como siempre, la embarra para poder que exista algo nuevo en lo que tiene que ver en el arte, por ejemplo. Bueno, vamos entonces a ver algunos cuadros. Estos me parecen espectaculares a pesar de que, digamos, tienen características que ya realmente no se pueden entender de primera mano. Pero si ustedes pueden ver, por ejemplo, las tonalidades que se utilizan en esta pintura son geniales. No solo digamos porque son azules, naranjas o violetas, sino porque dentro de cada una de las delineaciones que se están viendo existen tonalidades diferentes, diferentes tonalidades de azul, diferentes tonalidades de violeta, combinaciones de colores y sobre todo combinaciones de iluminación. Entonces, y sobre todo porque si pueden detallar que cada uno de los trazos está muy relacionado con ciertas culturas prehispánicas, es decir, es realmente bello. A Y mí me sin, recuerda la Maya. ujú, y sin determinar, por ejemplo, el arte que también tiene que ver con el expresionismo de la realidad, eh, pueden ver, digamos, muchas cosas en este cuadro, sobre todo porque este cuadro recuerda a otro, sino que ese cuadro siempre realmente se me pierde, que es un cuadro de una mujer y un hombre besándose en un fondo dorado, pero pues de pronto el artista lo que quiso hacer fue utilizar ese mismo estilo, pero implementarlo en una mujer actual, ¿ya? Y eso es de lo que de pronto crea esa revolución moderna. Muchachos, si ustedes quieren, ustedes pueden pintar un zapato, pero si lo, perdón, pero si lo pintan de una forma completamente diferente, con materiales diferentes, ahí es donde puede empezar la revolución. Por ejemplo, acá hay un artista que puede de pronto delimitarse o conocerse por ser un poco compartista, porque él, si no estoy mal, es caleño y ha utilizado, por ejemplo, objetos o medios de la actualidad para poder hacer arte. Entre ellos, un día utilizó una persona de la calle, le pagó pues obviamente como cualquier persona y lo utilizó con su cuerpo, lo acostó en un lienzo blanco y con el mugre pues que expulsaba esta persona empezó a hacer un cuadro
el cual entonces él explicó pues de que esto era arte porque expresaba pues el mugre que la sociedad le causa a las personas que no tienen oportunidades en la calle, etcétera, etcétera. En otras ocasiones, por ejemplo, también utilizó cocaína real sobre el cuerpo desnudo de una mujer, pues para demostrar cómo la violencia en Colombia ha utilizado el cuerpo de la mujer como un objeto, lo ha cosificado pues a través de la música y de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre suele ser un poco como loquillo en lo que tiene que ver con la interpretación del arte, pero pues es un poco revolucionario con su forma de poder verlo y expresarlo. Quisiera entonces mostrarles un pequeño video para que no se vayan, digamos, con ese abrebocas de qué es lo que tiene que ver con el arte moderno. Estén muy atentos y si al final tienen alguna pregunta la pueden realizar. ¿Listo? Eh, Compartir sonido de la computadora. Estamos muy atentos. ¿Listo? Todo empezó el año 1863, en Francia. Un pintor que se llamaba Manet había presentado a la Academia de Bellas Artes uno de sus cuadros. El cuadro fue rechazado porque los académicos del arte consideraban que no tenía la técnica correcta para ser considerado una obra de arte. A alguien se le ocurrió organizar una exposición con todos los cuadros de todos los pintores que habían sido rechazados por la Academia ese año. Ahí empezó todo. La exposición de los rechazados animó a todos los que querían ser pintores a pintar a su manera con la esperanza de ser expuestos al público como verdaderos pintores, al menos en el grupo de los rechazados. Esto fue una liberación. Los pintores se liberaron de la dependencia del juicio de la Academia. A partir de ahí quedó claro que uno podía ser pintor sin que sus cuadros le tuvieran que gustar a los viejos académicos. Así empezó el arte moderno. El lema era «Pinto lo que quiero como quiero». Unos cuantos pintores se dedicaron a pintar paisajes al aire libre y señoritas con sombrillas paseando. Eran los impresionistas, que con unas cuantas manchas de color conseguían crear todos los efectos de luminosidad que la naturaleza ofrecía en sus atardeceres y amaneceres en bosques y playas. A los impresionistas les siguieron los puntillistas, que conseguían el efecto de figuras y paisajes poniendo puntos de color uno al lado del otro. Los siguientes pintores se preguntaron qué necesidad había de tener que conseguir el efecto de que las figuras y los paisajes del cuadro se parecieran a los de la realidad, y concluyeron que no había ninguna necesidad. Estos fueron los posimpresionistas como Gauguin, Van Gogh y Cézanne. Empezaron a pintar sin preocuparse de luces y sombras, ni de la perspectiva en la visión del espacio, ni de lo que está cerca y lo que está lejos. Que los colores del cuadro se parecieran a los colores de la realidad era lo de menos. Era otra atadura de los pintores antiguos de la que había que liberarse. Entonces vino el fauvismo, un estilo en el que pintaban con unos colores salvajes, y enseguida el expresionismo, en el que deformaban y desproporcionaban todo lo que pintaban para que sus cuadros fueran más expresivos. No querían pintar cuadros bonitos, sino cuadros con mucha fuerza. A continuación, los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros, quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal, decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismos para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más porque pintar en sí mismo era algo antiguo que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente, porque eso de tener que esperar a la inspiración para tener una idea interesante, eso era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos, estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra cosa no era relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60 y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor.
Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performances. El arte moderno había alcanzado su meta: echar por tierra todos los principios del arte antiguo sometido a las normas académicas institucionalizadas por los que manejaban el gusto estético y el mercado del arte, sometiendo bajo su yugo a los pobres artistas. Ahora por fin los artistas eran libres para hacer lo que quisieran, y los críticos también, y el público también. Y los coleccionistas de arte también. Habíamos llegado a la tierra prometida, el arte para el pueblo libre en una sociedad libre. El arte y los artistas se habían liberado por fin del capital y de la corrupción del dinero y del mercado capitalista. Bueno, muchachos, me toca dejar el video hasta allí porque ya se nos va a acabar la clase. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta relacionada con el tema? No, queridos participantes. Bueno, recuerden entonces, por favor, recuerden que si quieren hablar, activen inmediatamente el audio, no nos queda mucho tiempo. Espero que hayan puesto entonces su nombre en el chat. Recuerden entonces que las anotaciones de estas clases solo se reciben hasta hoy a la medianoche, por favor, para que lo envíen. Y nada, muchachos, no siendo más entonces que nadie tiene una pregunta, espero que estén muy bien, muchachos, que tengan un buen fin de semana y por favor envíen todo a tiempo. Nos vemos, muchachos. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao, Va a profe. mandar las diapositivas, ¿verdad? Sí, voy a enviar Sí, todos por los favor. materiales al Ah, grupo. sí, sí, porfa, que tengo un espacio acá. Todos, tranquilo. Es que editas muy rápido. Nos vemos, que estén bien. Bye. Chao. Goodbye.